De Mateo, estamos en el capítulo 26. Estamos estudiando este evangelio y comentario bíblico de William McDonald. Estamos en el capítulo 26 y vamos a desarrollar, o a leer, porque ayer no lo leímos. Vamos a leer del versículo 40 al versículo 41. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar esta copa de mí, a ver, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya, ya, pues, ya, por fin quédense dormidos entonces y descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Ay, qué tremendas esas palabras, ¿cierto? Saben que me recuerda esta oración del Señor Jesús. 3 veces oró al Padre diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 3 veces oró. Y 3 veces oró el apóstol Pablo para que Dios quitara ese aguijón, ¿cierto? Dice que 3 veces pidió al Señor por eso, y el Señor le dijo: no, no, Pablo, yo no te voy a quitar ese aguijón. Bástate mi gracia, que mi gracia sea suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, mira cómo es impresionante ver si el Señor no atendió a la oración del Hijo, porque no había otra forma. Así muchas veces no atenderá a nuestra oración, o la atenderá, pero no con el sí que tú y yo queremos, sino con su buena, agradable y perfecta voluntad. Vamos a desarrollarlo. 40-41. Volviendo a los discípulos, los halló durmiendo. Su espíritu estaba animoso. Ellos sí querían, sinceramente, querían estar ahí con el Señor. Cuando le dijeron: no te vamos a negar, sinceramente querían, pero su carne, nuestra carne, nuestro corazón era débil. No nos atrevemos a condenarlos cuando pensamos en nuestras propias vidas de oración, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros nos hemos quedado dormidos orando? Nos hemos quedado dormidos leyendo la Biblia. Dormimos mejor que oramos y nuestras mentes vagan cuando deberíamos estar velando. ¿Cuántas veces no nos tiene que decir el Señor a nosotros lo que le dijo a Pedro? Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. Perdón. Cuando el Señor le anuncia a los discípulos que lo van a negar, el Señor ya sabía lo que Pedro iba a hacer. Pedro lo iba a negar. Los discípulos lo iban a abandonar. Y el Señor está dándoles, yo pienso que es como el arma que van a necesitar en medio de esa prueba que se les va a presentar. Velar y orar. No van a entrar en tentación. No sé, pues realmente no sé, no puedo afirmarlo, pero no sé cómo hubiese sido la actitud de Pedro si él se hubiera quedado velando y orando y no hubiera dormido. Quizás Pedro no hubiera negado al Señor. Quizás no hubiera eh, cedido a la tentación, si hubiera velado y orado. No, no lo sabemos, ¿cierto? Pero aquí el Señor sí nos muestra que es una forma en la que tú y yo podemos resistir la tentación, podemos soportar la tentación, y es estar velando y orando. Y velando es estar atentos. ¿Cómo es un vigía? ¿Cómo es alguien que vela? Es alguien que está atento, está despierto, está pendiente, así tú y yo, con nuestras emociones, pensamientos, con nuestras actitudes, es estar atentos, cómo me estoy comportando, cómo estoy hablando, qué estoy haciendo, esto agrada al Señor o no, autoevaluarnos constantemente. Y estar en oración con el Señor, es decir, una conversación continua, constante con el Señor, contándole, Señor, aunque Él lo sabe todo, pero contándole: Señor, me siento así, sentí esto, pensé esto, Señor, esto me dolió, esto me hirió, ¿cierto? Es tener una comunicación constante con el Señor. Versículo 42. De nuevo se apartó y oró por segunda vez, expresando sometimiento a la voluntad del Padre. Bebería la copa de sufrimiento y muerte hasta las heces. En su vida de oración estuvo necesariamente a solas
enseñó a los discípulos a orar y oraba en presencia de ellos, pero nunca oró con ellos. La singularidad de su persona y obra impedía que otros compartiesen de su vida de oración. Es que yo me imagino el nivel de oración de el Señor Jesús, pues la comunicación de él con el Padre, ¿cierto? Tú no hablas igual con mi mamá que hablo yo, ¿cierto? No es la misma cercanía, no es el mismo afecto, la misma confianza, los mismos, incluso los mismos temas, no son los mismos. Entonces, tú te imaginas la oración del Señor Jesús, pero independiente de eso, sí enseñó a orar a los discípulos. Hay una oración, pues no oró con ellos como que pues, los puso a orar a ellos ahí, no. Pero sí hay una oración que el Señor hace delante de los discípulos, al Padre, ¿cierto? Bueno, hay varias. Cuando él multiplica los panes, los peces, dice que él levantó el pan y dio gracias, y adoró en ese momento, dio gracias. También cuando él hace esa última oración con los discípulos, yo creo que aquí en Mateo también la vimos en Juan, orando por los discípulos, orando al Padre por los discípulos. Entonces vemos cómo él oraba al Padre delante de los discípulos. Tenemos ejemplo en ninguna parte de la Biblia. Tú ves una oración que haga el Señor Jesús y que la repita Pedro y que después la repita Pablo y después la repita nadie. No hay ninguna oración que se repita en la Biblia. Entonces tú y yo no tenemos por qué tomar una oración y repetirla y que todos la repitamos y que todos los días la digamos, la oración del trabajo y la oración de... No, 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 porque el Señor es una persona, el Señor Jesús es una persona. Y pues qué harto que tú y yo, cuando estemos hablando, tú me repitas siempre las mismas cosas. Eso sería súper molesto para mí, súper incómodo. Pues no me provoca hablar contigo si lo que vas a hacer es repetirme siempre el mismo cuento. Entonces, el Señor, ¿por qué tiene que ser diferente? ¿Por qué tiene que el Señor soportar una persona que repite y repita la misma oración, el mismo texto siempre, ¿no? Él quiere una conversación, Él quiere una relación real con nosotros. Y para eso se necesita hablar con Él, se necesita hablar como tú hablas con cualquier persona, con respeto, eso sí, con mucho respeto, con mucha reverencia, pero como tú hablas con cualquier persona que te sale son que tú expresas lo que sientes. Versículo 43-45. Cuando vino los discípulos por segunda vez, estaban durmiendo otra vez. Lo mismo sucedió la tercera vez. Él oraba, ellos dormían. Fue entonces que les dijo: dormid pues y descansad, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. 46. Se había acabado la oportunidad de velar con él en su vigía. Era la única oportunidad que ellos tenían, la última oportunidad que los discípulos tenían de estar ahí velando y orando con el Señor Jesús. Ya iba a ser entregado, ya se oían los pasos del traidor. Jesús dijo: levantaos, vamos. No en huida, no era que iba a salir corriendo porque venía el traidor, sino para hacer frente al enemigo. Eso es muy impresionante. A ti te llaman y te dicen: mira, ¿sabes quién? Que te vamos a matar a ti, a tus hijos, a tu familia. Y tú no vas y le haces frente a tu enemigo. Tú sales huyendo. Recuerdo, en nuestro caso, ¿se acuerdan de una historia que yo les conté tuvimos que desocupar una casa acá en Bello, cuando yo estaba muy pequeña y mi hermana? Eh, Hubo un grupo armado acá en Bello, que llegó a mi casa y pues mi papá siempre le decía a mi mamá: nunca vayas a guardar nada, porque en ese tiempo pues solían ir a las casas a guardar esto y era drogas o era armas. Entonces pues mi mamá ya estaba muy apercibida de eso y llegan y creo que fue que le dijeron que le guardara algo y mi mamá: no, 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 no puedo, mi esposo no lo permite. Entonces creo que fue así el asunto. El caso es que ellos llegaron unos 2 días después, llegaron a la casa y cuando mi papá, no sé, él sintió que tocaron la puerta diferente, tocaron la puerta de forma diferente y él miró por debajo de la puerta y vio unas botas que caracterizaba a todas las personas de ese grupo armado, un tipo de botas especiales. Lo vio y dijo: "Ah, estos son". Pero mi papá como que ya había medio abierto la puerta, entonces trató de cerrar y hubo un hombre que metió la mano así con un arma y bueno, fue un forcejeo terrible. Para la gloria del Señor, el hombre, pues mi mamá se fue a coger una macheta que tenían por allá, no conocían al Señor. Y cuando mi mamá lanza el machetazo, el hombre, claro, esconde su mano. Entonces cierran la puerta, logran cerrar la puerta, pero mi papá se sale por el techo
y se va a hacerle frente a esos enemigos, pero no es una conducta normal. Mi papá fue militar y era un hombre de un temperamento muy fuerte. Entonces, él hizo frente a los enemigos, pero también y a causa de nosotros, porque empezaron a amenazarnos y bueno, ya amenazaron que iban a matar a mi mamá, a nosotros, tuvimos que huir a Bogotá. Pero si tú ves como el general de la gente, ¿cierto? La gran mayoría, lo que hacen es huir, no hacen frente a su enemigo. El Señor Jesús, cuando está aquí en este evento, no va a huir. No, él no le teme a la muerte. Él no teme a hacerle frente a sus enemigos. Mira, vamos a desarrollar este capítulo para que vean lo que pasa. El 46 dice, se había acercado la oportunidad de velar con él. Antes de que nos vayamos del huerto, hagamos todavía una pausa para oír sus sollozos, para ponderar su dolor y darle gracias de todo corazón. Ay, sí. Antes de irnos de ese huerto de Getsemaní, antes de pasar al siguiente punto, vamos a decirle al Señor, Señor, gracias. Todavía podemos, Señor, por fe, escuchar esos sollozos tuyos en el huerto del Getsemaní diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo creo que el Padre le respondía, es que no hay otra forma, no hay otro justo que pueda morir por estos pecadores. Solo tú, no hay otra sangre que pueda pagar la condena que ellos tienen, solo la tuya. Entonces, gracias al Señor, ¿cierto? Le damos la gloria al Señor por haber dado su vida por nosotros y darnos ese ejemplo, que no se haga nuestra voluntad, sino la del Señor, porque su voluntad es perfecta. Vamos a leer del versículo 47 al 56. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, este es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y lo besó. Ay, no, Dios mío, qué tremendo. ¿Cómo? Mira, esta es una conducta perversa, pero es tan natural del ser humano. Cuando tú y yo vemos a alguien, ay, hola, y voltea y ay, somos así, nos comportamos igual a Judas, así de traicioneros. Cuando tú y yo aparentamos ser amigo o amiga de una persona, pero detrás estamos hablando de esa persona, dañando su reputación, nos comportamos igual a Judas. Versículo 50, y Jesús le dijo, amigo, ay, tan hermoso nuestro Señor. ¿Cómo es que lo ves? Dime la verdad. Alguien te está buscando para matarte y viene y tú te vas a dejar dar un beso en la mejilla. Ay, hola, querida. ¿Cuál, querida? Yo sé que usted está buscando matarme. Yo sé que usted me traicionó. Y el Señor se deja dar ese beso. Ay, de verdad, qué nivel es de nuestro Dios. Y adicional le dice, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Mateo no dice quién era, pero fue Pedro. Pedro tenía una espada. No era normal que los discípulos tuvieran espadas, pero pues Pedro estaba bien preparado. Él dijo, no, el Señor anunció la muerte. Hay que prepararnos, hay que estar armados por lo que se presente. Y Pedro saca su espada, como era pescador y no espadachín, entonces tenía mala puntería y de más se le quería cortar era la cabeza, Malco, pero le cortó fue la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Dios mío. Claro, eso es una pregunta retórica. ¿Tú crees que yo no puedo orar a mi Padre para que me defienda? Y enviaría más de 12 legiones de ángeles para que me guarden de estos hombres. La respuesta obvia era sí. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Y, Dios mío, miren, el Señor Jesús está diciendo, yo tengo todos los recursos a mi mano. Yo tengo todas las armas a mi favor. Yo puedo pedir y el Padre haría, pero entonces no se cumpliría la palabra
no se haría la voluntad perfecta del Padre, que es que así tiene que acontecer, es que me tienen que atrapar y me tienen que llevar a esa cruz y yo tengo que morir para poder salvarlos, para que ustedes puedan ser salvos. 55. En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Vamos a desarrollar. Que el impecable Salvador fuese traicionado por una de sus propias criaturas presenta una de las más asombrosas anomalías de la historia. Aparte de la depravación humana, no podríamos explicar la mezquina e inexcusable perfidia de Judas. Y yo creo que todos traicionamos al Señor de alguna forma, todos, en nuestra vida. Eh, Cuando tú y yo negamos al Señor para que no nos vayan a juzgar, para que nadie nos diga, ay, es que ella se volvió evangélico, se volvió evangélica, para que no se burlen de nosotros. Y yo recordaba con mi esposo que cuando estábamos en el colegio, yo empecé a ir a la iglesia como desde los 12 años. A esa edad mi mamá se convirtió. Entonces, pues en la escuela yo me creía cristiana, ¿cierto? Entonces, recuerdo que en Semana Santa llegaban a poner la Santa Ceniza. Y entonces, pues yo tenía convicciones cristianas. Yo decía, no, no, yo no me la pongo porque yo soy cristiana. Yo le decía así a los profes. Pero entonces mi hermana, ella le daba mucho temor el que la juzgaran y que se rieran de ella. Entonces al escondido de mí se iba por allá y se hacía la... Entonces ella pagaba escondedero a peso para que yo no la viera todo el día. Porque si la veía yo le decía, ay, ¿usted por qué se puso eso? Le va a decir a mi mamá. Usted es cristiana, usted no se puede poner. Yo bien fastidiosa que era. Y se la mantenía montada a mi hermanita. Entonces pues ella lo hacía en su inocencia, ¿cierto? Era una niña todavía, tendría, no sé, 12, 13 años. Entonces, como muy temerosa de que se vayan a burlar. Y puede parecer gracioso, pero mira, así somos tú y yo muchas veces, negociamos los principios. Cedemos para que no se vayan a reír, no me vayan a criticar, para no ser motivo de burla. Entonces, aquí dice Ana, les cuento algo gracioso. Cuando yo escucho algunas canciones de Danilo Montero que son movidas, me dicen que parece música de Dragon Ball. Ay, sí, así es, mi reina. Es que parece música de Dragon Ball ahí. Que sí, charra. Pero sí, cierto, nos van a burlar, se van a burlar de nosotros por la música, porque como hablamos, ay, es que está ya como habla. Obviamente, pues tú y yo tenemos que aprender a hablar normal, como personas normales. Entonces les digo que es música para estar en calma. Sí, mi rey. Em, Como personas normales, pues no tenemos que estar en la calle, gloria a Dios, aleluya. No, somos personas normales, ¿cierto? Entonces, está bien si tú estás en una enseñanza, una predicación, ay, gloria a Dios, o estás en la calle y pasa algo, ay, gloria a Dios, pero pues no públicamente, a gritos, como todo religioso, ¿cierto? No hay que hacerlo, no es necesario, pero sí cambia nuestra forma de hablar. Y sobre todo si era una persona que usaba muchas palabras soez, entonces, ¿cierto? Sí se siente el cambio, si era muy grosero, si era muy grosera, si criticaba, sí se siente el cambio. Y puede que se burlen de nosotros, pero entonces decir, no, es que yo no, pues yo a veces sí escucho, sí, yo a veces sí escucho. Si tú y yo negamos al Señor, por eso nos convertimos en traicioneros. Entonces, esa expresión realmente de William cuando dice que el Señor Jesús fue traicionado por una de sus criaturas, es una asombrosa anomalía de la historia. Pues, a mí no me parece tan asombrosa ese suceso. Me parece que todos a lo largo de la historia hemos negado al Señor Jesús. Obviamente, pues Él lo traicionó, lo entregó, lo vendió, pero todos de una u otra forma traicionamos al Señor. Entonces, pero sí es una depravación humana, hace parte de la depravación humana, hace parte de la condición del hombre.
Versículo 47. Mientras Jesús todavía hablaba a los 11, vino Judas con una banda armada, con espadas y palos. Desde luego, las armas no debían ser idea de Judas. Nunca había visto al Salvador resistirse ni luchar. Quizá las armas simbolizaban la determinación de los principales sacerdotes y ancianos de capturarlo sin dejar la posibilidad de algún escape. Versículo 48. Judas iba a emplear un beso como señal para ayudar a la gente a distinguir a Jesús de sus discípulos. Este símbolo universal de afecto iba a ser prostituido a su uso más bajo. Qué tremendo. ¿Por qué la señal? Recuerden que estamos hablando de miles de años antes. No había alumbrado público. Entonces, pues en ese tiempo tú y yo vemos a alguien en la noche y fácilmente le reconocemos. Pero en ese tiempo, ¿no? Recuerden que ellos andaban con lámparas. Entonces era muy difícil por la oscuridad identificar cuál era Jesús, ¿cierto? Pero pues pero Judas sí sabía, Judas sabía exactamente quién era. Em, entonces, cuando Judas le dice a la gente, bueno, ¿cómo lo reconocemos? Va a haber mucha gente con él, posiblemente, y estamos los discípulos. ¿Cómo le vamos a reconocer? Judas dice, listo, yo le doy un beso. Yo le doy un beso. Como dice aquí William, este símbolo de afecto universal. ¿A quién tú y yo le damos un beso, cierto? O sea, es esa expresión de afecto, de cariño, de amor. Cuando tú y yo besamos a un amigo, a una amiga en la mejilla, es una expresión de mucho cariño, ¿cierto? Y este símbolo de afecto natural, de afecto universal, se prostituye. Es usado de la peor forma para traicionar al Señor, para entregar a nuestro Señor Jesús. Qué triste. Entonces dice el 49, al llegar ante el Señor, Judas dijo, salve, maestro, y luego le besó efusivamente. Y luego le besó efusivamente. En este pasaje se emplean dos palabras diferentes para besar. La primera en el versículo 48 es el término usual para besar, pero en el versículo 49 se emplea una palabra más intensa que expresa un besar intenso o efusivo. Ay, qué tremendo. Vamos a leerlo. El versículo 48 dice, y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es Príncipe Fiel, ¿cierto? Entonces habla de un beso, de una, de un beso casual, ¿cierto? De un beso usual, ah, sí, ay, hola. Pero otra es, por ejemplo, tú saliste de tu casa por la mañana, hablemos en mi caso, salgo por la mañana de mi casa y beso a mi mamá, mamá, Dios te bendiga, ahorita nos vemos. Cuando me voy, la beso, cuando llego, vuelvo y llego y vuelvo y la beso, hola, mamá, ya llegué, listo. Es un beso con mucho cariño, obvio, pero pues es un beso que empleo para saludarla, ¿cierto? Pero otra cosa es que mi mamá se me vaya. Mi mamá se me va de viaje, mi mamá salió de la casa y dura muchos días. Cuando ella llega, yo la quiero comer a besos. Es un beso, como dice aquí William, es intenso, es un beso efusivo, ¿cierto? Piensa lo mismo en ti, con tu familia o con tus hijos, o pasan muchos días por fuera, o es una fecha especial y el beso no es igual. Entonces, el primer beso al que se refirió Judas era pues, ah, hola maestro, ¿cierto? Parecía, pero cuando ve al Señor, cuando se acerca al Señor, la forma en la que lo besa es intensa, la forma en la que le da ese beso en esa mejilla es intensa, es efusivo, peor, peor la cosa, peor la cosa, peor la traición, peor el dolor. Qué tremendo, ¿cierto? Pues ayer leíamos cuando el Señor dice, el íntimo mío, ese es el que lo traiciona, que come de mi mesa, el que come conmigo el pan. Ese es el que me traiciona, no es lo mismo tú y yo ser traicionados por la vecina. Que poco nos hable, pero ser traicionados por los tuyos, por tu cónyuge, por tus hermanos, por tus padres, por tu familia, ¿cierto? Qué tremendo. Versículo 50. Con serenidad y una penetrante convicción, Jesús le preguntó, amigo, ¿a qué vienes? Es indudable que esta pregunta cayó sobre Judas como un poder hiriente, pero ahora los acontecimientos se sucedían con rapidez. La muchedumbre irrumpió y aprendió al Señor Jesús sin más dilación. Versículo 51. Uno de los discípulos, sabemos por Juan 18:10 que fue Pedro, sacó su espada y cortó una oreja a un siervo del sumo sacerdote. Es poco probable que el objeto de Pedro fuese la oreja. Indudablemente, su intención había sido asesinar de un golpe mortal a este
soldado. Que su golpe fuese tan poco certero como su juicio debe atribuirse a la providencia divina, ¿cierto? Eso es, yo jocosamente dije, no tenía puntería, era pescador y no espadachín, pero sí, fue obra del Señor, ¿cierto? El Señor providencialmente guardó a este soldado. Incluso en la serie de Jesús, que ustedes la pueden encontrar en seriesbiblicas.net, en internet o en Facebook, en la serie bíblica, en esta escena en especial, muestran a Malco cuando Pedro le arranca la oreja y el Señor se la pega otra vez. Ay, no, qué cosa tan hermosa. Pero mira, a pesar de que el Señor hace ese milagro, ¿cómo no se arrepiente? ¿Cómo no dicen, qué? ¿Le puso la oreja? Pues es que le cortó la oreja y el Señor la coge y se la pega. Y eso no los hace arrepentirse. Y qué tremendo sea. Pero entonces, en esta escena en especial, Malco se convierte en la serie bíblica, ¿cierto? Pues obviamente no es un registro bíblico, ¿no? O sea, pero es que después de ese milagro, yo creo que ese hombre no quedó igual. ¿Qué? O sea, lo vine a atrapar, vine con espadas, vine con palos, vine a prenderlo para llevarlo a que lo crucifiquen y de verdad me restaura la oreja. Vuelve y me la pega. Eso no puede pasar desapercibido. Yo le decía al Señor esta madrugada, yo le decía, ay, mi Señor, em, uno a veces no sé, o uno, no voy a decir uno porque generalizaría yo a veces no sé cómo actuar o no actúo con mucha misericordia ante muchas cosas, pero ¿cómo es el Señor? O sea, ¿cómo es el ejemplo que nos da el Señor? A pesar de nuestras flaquezas, debilidades, errores, ¿cómo obra Él con nosotros? Con misericordia, con bondad. Qué tremendo, ¿cierto? O sea, obviamente no nos deja sin disciplina, obviamente, pero muestra su amor, muestra su bondad para con nosotros, sigue mostrando misericordia a pesar de que le fallamos. Ay, es hermoso, es hermoso. Entonces, lo mismo deberíamos hacer nosotros con el resto de los hombres, con nuestro prójimo. Actuar con esa misericordia, aunque se equivoquen con nosotros, aunque nos falten, actuar con esa misericordia. Versículo 52. La gloria moral del Señor Jesús resplandece aquí centelleante. Primero reprendió a Pedro, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que empuñen espada, a espada perecerán. En el reino de Cristo las victorias no se logran por medios carnales. Tú recuerdas lo que dice la Biblia, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Las armas de nuestra milicia, recuerda que tú y yo somos soldados, no son físicas, perdón, no son carnales, sino espirituales, ¿cierto? Potestades, gobernadores de las tinieblas, es un mundo espiritual al que nos enfrentamos. Lo que nos tienta realmente no es una persona o esa situación, hay algo detrás de eso que quiere robarte la paz. Hay una obra satánica, demoníaca, diabólica, también de tu carne, de tu concupiscencia, que quiere robarte la paz, que quiere desviarte del camino. Entonces nuestras armas no son físicas. El Señor dice es que esta guerra no la vamos a ganar con espadas. ¿Tú crees que si hubiera sido espadas, pues el Señor no tenía una, no iba a tener una? Arcos, no sé, las mejores armas de ese tiempo. Hubiera dotado al resto de discípulos de armas. No era física la pelea. Así no se iba a ganar. La victoria tenía que ser en la cruz del Calvario. Tenía que obtenerla el Señor Jesús por nosotros en esa cruz del Calvario. No peleando. Entonces le dice, las victorias no son carnales. Recurrir a la fuerza armada en el conflicto espiritual es cortejar el desastre. Que los enemigos del reino empleen la espada, a su tiempo serán derrotados. De Cristo recurra a la oración, a la palabra de Dios y al poder de una vida llena del Espíritu. Esa será la victoria. Mira, yo he escuchado, yo no sé, esta gente, hay gente muy, cada quien con su religión, ¿cierto? Pero yo he escuchado en YouTube, no últimamente, hace tiempo, supuestos pastores reprendiendo un espíritu de una persona, de un endemoniado, con palabras soez, con groserías. Es que diciéndole al demonio que se salga y con groserías. Eso no tiene sentido. O también momentos en los que supuestamente están sacando el demonio de una persona y golpean a la persona.
y escuchaba a una chica, bueno, pero yo no la escuché directamente, alguien me lo contó o lo escuché en una predicación y la volvieron nada. Creo que era el pastor Chuy que decía, o sea, ella estaba llena de morados y de como de raspones porque cuando la iban a liberar supuestamente, entonces el demonio se alborotaba y tenían que sujetarla y amarrar y la volvieron nada. Esa no es, así no se ganan las guerras espirituales. Es en una vida de oración. Mira, puede que para ti y para mí parezca muy difícil, una cosa muy difícil. No, no, es que sí hay que hacerle algo a esa persona para liberarla. Pero yo quiero que tú le pongas un poquito de sentido común, hablando espiritualmente. Y es que una persona que está endemoniada, lo que necesita es conocer a Cristo. Dice la Biblia que si el Hijo os libertare, ¿quién es el Hijo? Es Jesús. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué más necesitamos tú y yo? No es que necesita varias sesiones de liberación. No, no necesita. Necesita es que Cristo Jesús libere. Obviamente, yo sí estoy de acuerdo con esto. Y es que nuestro cuerpo, todo, en general, sufrió una afectación por el pecado. Y se está degenerando todo el tiempo. Entonces creo que, al igual que nuestro cuerpo se deteriora todo el tiempo, nuestro cerebro también. Entonces creo que hay algunos problemas cerebrales y que generan patrones de conducta, pero no endemoniados. No endemoniados. Entonces sí por ejemplo, hay personas que están en depresión y son cristianos, sí, y están en depresión, pero no están endemoniados. Es un problema de su cerebro, no sabe manejar sus emociones, entonces yo creo que ahí se puede buscar ayuda, una ayuda de personas espirituales, personas que le restauren o en otros casos, profesionales, psicólogos preferiblemente cristianos, ¿cierto? Psicólogos que te ayuden con eso. Me parece muy bien, realmente a mí me parece muy bien. Pero que está endemoniado. Un cristiano endemoniado, no. Eso no es bíblico, eso no es bíblico. Entonces, no, la guerra no es darle golpes a la persona para que se le salga el demonio, no es decirle groserías a ese demonio para sacarle el demonio, eso no tiene sentido. La persona lo que debe hacer es aceptar a Cristo Señor como Salvador y empezar a vivir para el Señor, entregar su vida, rendir su vida al Señor. Y así se produce un cambio. Así se produce una libertad. El Señor liberta, porque entonces vamos a pensar, somos una casa. La casa está invadida de demonios. Cuando tú y yo no conocemos al Señor, estamos invadidos de demonios, claro que sí. Que nos tienen esclavizados, ¿cierto? Pero cuando llega el Señor, ¿cómo es posible que el Señor comparta la misma casa con demonios? No, eso no tiene sentido. Es como que llega el Señor y arma un ranchito aparte y ellos aquí, o Él está en una habitación y el resto en las otras habitaciones. Eso no tiene sentido. Recuerden que Él es el hombre más fuerte. Hay un hombre fuerte en la casa. Pero viene uno, como decía William en el comentario cuando leímos Juan, el forzudo. Llega el forzudo, llega el hombre más fuerte y saca a todo eso de la casa. Saca a todos esos de la casa. Y la adorna y la decora. Lo que tú y yo tenemos que hacer es mantener al Señor en nuestras vidas, depender de Él. Que la casa no quede vacía, que tú y yo no demos lugar a que entren otras cosas en nuestra vida, ¿cierto? Pero la casa solo puede estar llena por uno, no por dos. La casa solo está ocupada por uno. Sabemos por el doctor Lucas, quien escribió el Evangelio de Lucas, era médico. Lucas era médico. Sabemos por el doctor Lucas que Jesús sanó entonces el oído de Malco. Ese era el nombre de la víctima. Malco se llamaba el soldado al que Pedro le arrancó la oreja. No es, o le cortó la oreja, no es esta acaso una maravillosa exhibición de gracia. ¿Qué es gracia? Un regalo de Dios, un don inmerecido, ¿cierto? Un regalo que no merecemos. Malco venía a matar al Señor, a atrapar al Señor, y lo que hace el Señor es sanarlo. Eso es una maravillosa demostración de gracia, como lo es contigo y conmigo cuando nos perdona, cuando nos restaura, cuando nos bendice.
Él amaba a los que lo odiaban y mostraba bondad para los que buscaban su vida. Versículos 53-54. Si Jesús hubiese deseado resistir a aquella multitud, no se habría visto limitado a la pobre espada de Pedro. No habría estado esperanzado en la espada de Pedro, ni en la puntería de Pedro. En un instante podría haber pedido, y le habrían sido enviados más de 12 legiones de ángeles, entre 36.000 y 72.000 ángeles. Imagínense, si el Señor hubiese pedido ayuda al Padre, el Padre habría enviado entre 36.000 y 72.000 ángeles para salvar. ¿No te imaginas ese número de ángeles? Habrían llegado a rescatar al Señor también, lo habrían salvado de esos hombres. Pero esto solo hubiera servido para frustrar el programa divino. Las escrituras que predecían su entrega, padecimientos, crucifixión, resurrección, habían de cumplirse. Que el Señor hiciera esa exhibición de poder y pidiera al Padre ese número de ángeles para salvarle, solo habrían frustrado tu salvación y mi salvación. La redención nuestra habría sido frustrada. Era necesario que se cumpliera. Esa era la misión. Mira, algo que a mí me sorprende muchísimo en nuestro Señor Jesús, y es un ejemplo muy hermoso, es el cómo la tenía clara. Él tenía tan claro a qué vino, que no se dejó hacer rey, cuando muchas veces lo quisieron hacer rey. No se dejó matar, huía. A veces sí huía, porque no había llegado su hora. A veces sí huía, se escabullía entre la gente. En ese momento se dejó atrapar. Fue y les hizo frente, amigo, ¿a qué vienes? Les hizo frente, ya había llegado su hora, él tenía clara su misión. Ay, qué bueno que tú y yo pudiéramos tener la misma claridad con el propósito de Dios en nuestra vida. No nos dejáramos desviar. El propósito de Dios para ti, para mí, para todos sus hijos en el mundo entero es el mismo. Por tanto, id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es ir y dar buenas nuevas a la gente. Es darle la buena noticia a la gente de que Cristo Jesús, siendo el Hijo de Dios, vino a este mundo, se hizo hombre y dio su vida por todos en la cruz del Calvario. Y que la salvación está disponible. Esa es la misión que Dios nos ha dado a todos. Mira, yo por mucho tiempo pensaba, ¿cuál será la misión? ¿Cuál será la misión? Y yo iba en pos de esa misión. No, esa es la misión para todos. No hay otra. Vayan, prediquen la palabra, enseñen, hagan discípulos con su palabra, claro, hablando, pero con su testimonio también, con su vida, hagan discípulos. Todos vamos a cumplir esa misión desde una posición diferente, desde una actividad diferente. Tú lo harás desde tu trabajo como secretaria, yo lo haré desde mi casa, por internet. Otros lo harán viajando a otros países, otros lo harán como gerentes, otros lo harán como independientes en un negocio. Todos lo haremos de forma diferente, pero esa es la misma misión. Por eso lo que tú y yo hagamos, sea que Dios te ponga en una tienda como Aleja, sea que Dios te ponga en una empresa como a muchos, sea que Dios ya te haya dado la oportunidad de pensionarte, desde donde estés, Dios te capacita para que hagas su obra. Y desde donde estés, todo lo que hagamos tenemos que hacerlo para el Señor, porque esa es la misión. Entonces, si tú y yo estamos, sea desde la casa, sea desde un trabajo, sea desde un negocio, sea en la calle, sea adentro, donde estemos, lo hacemos para el Señor, porque ahí alguien nos va a ver. Alguien nos va a ver. Entonces, esa es nuestra misión, pero entonces debemos hacerlo con mucha diligencia para el Señor. Vamos a dejarlo ahí. Quedamos en el versículo 55, está muy emocionante, ¿cierto? Pero quiero que oremos por las peticiones. Bueno, muchas gracias por estar acá. Dios te bendiga y mañana nos vemos con la ayuda del Señor.